Ahí está grabando, así que bueno, Heirete Pantes, como siempre decimos. Bueno, la idea de hoy y la clase de hoy y la clase del miércoles va a ser revisar el texto del final. ¿Mm? Como ya habrán visto, subí el texto del final a Moodle, ¿sí? Ya está subido. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de, ¿cómo se dice? Vamos a tratar de resolver algunas dudas gramaticales que puedan surgir en el transcurso, eh, que por supuesto lo vamos a ir viendo ahora, digamos, en estas dos clases. No es que yo no dije en ningún momento que lo tenían que traer hecho, no, o sea, simplemente lo vamos a revisar oración por oración hasta donde lleguemos y ahí y ahí en todo caso, bueno, si ustedes ya trajeron algo hecho, perfecto. Lo irán revisando y haciendo la puesta en común. Este, pero lo que vamos a hacer va a ser, partiendo desde cero, vamos a hacer el análisis. Vamos a ver entonces primero un poco el enunciado del final, porque ahí les tengo que comentar algunas cuestiones que un poco gracias a la pregunta que me hizo Abril en el último mail, dije, epa, tengo que hablar sobre esto porque si no queda como medio raro. Así que bueno, voy a hablar sobre primero, vamos a ver voy a compartir la pantalla del final, con el texto del final. A ver si está, no. Bueno, comparto toda la pantalla y listo. Pues sí, si ven por ahí alguna cosita del FIFA o eso, es que estuve tratando eh, de escular unos asuntos ahí de un videojuego, pero bueno, no le hagan caso. No viene al caso igual que hable de esto. Pero vamos entonces al punto que es el texto con el final. Uy, lo minimicé sin querer. Ahí está. Bueno, vamos a ver así. Hacemos zoom. 200%. Bueno, ahí está. Dice entonces examen final 2021, ¿sí? Consigna número 1, contextualizar el relato. Yo pongo entre paréntesis marco de la guerra de Troya. O sea, el fragmento, el pasaje que yo les pongo acá es una adaptación, ¿sí? De un texto que se llama Biblioteca Mitológica, ¿sí? Es de un tal Apolodoro, pero digamos, ese nombre, Apolodoro, era el nombre de un bibliotecario, es decir, de Alejandría, que vivió en el siglo III antes de Cristo. Sin embargo, como este texto, cuando uno lo analiza más en detalle, se da cuenta de que es un texto de por lo menos 400 años posterior, ¿sí? Sobre todo por las formas verbales y alguna cosita así lingüística, digamos. Por esa razón se lo llama pseudo Apolodoro, porque en realidad parece que este señor tomó el nombre de ese Apolodoro, director de la Biblioteca de Alejandría, y compuso esta biblioteca mitológica, ¿sí? La biblioteca mitológica es un texto muy breve. Yo lo tengo por acá, a ver si lo encuentro, se lo voy a mostrar. Denme un segundo, por favor. Eh, Ahí está. Bueno, es una colección muy breve. Yo tengo una versión digital, tengo una versión bilingüe incluso, así que se las voy a dejar en Moodle. Bueno, básicamente, como ya dije, es una colección de mitos, y es básicamente todo el compendio de la mitología griega resumido, ¿sí? Digamos, no es un relato poético, no es un relato dramático, sí, es un resumen de lo que pasa en los mitos, ¿sí? Es como
te lo resumo así nomás, de la mitología griega. No sé si vieron el canal ese de YouTube, te lo resumo así nomás. Bueno, es eso, ¿sí? Te lo resumo así nomás, mitología griega. Eso es la biblioteca mitológica. Y como ya dije, fue un texto que se compuso en el siglo primero, por lo menos en el siglo primero después de Cristo, o algunos dicen que en el segundo. Si mal no recuerdo, en esta edición que es de Akal, hay alguna pequeña introducción sobre el texto. Sí, sí, de hecho sí, hay una pequeña introducción de 2 páginas, no es mucho tampoco. Que esta sí la tengo, estoy seguro que la tengo en digital, así que se las voy a compartir. Este, ¿Qué más tenía que decir al respecto? Bueno, uno se puede dar cuenta, digamos, de que es del siglo II después de Cristo, básicamente por el nivel de lengua que se maneja, ¿sí? En el sentido de que hay formas verbales y demás que corresponden a formas que aparecen, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Con lo cual uno ahí se da cuenta de que este texto, la biblioteca mitológica, es un texto de lo que se conoce como la antigüedad tardía, ¿sí? Em, y ya incluso algunas formas prefiguran lo que después sería el griego bizantino, el griego medieval, que, dicho sea de paso, el griego bizantino es la base del griego moderno, ¿sí? Este, Así que en ese sentido, se puede decir entonces que el texto de Apolodoro, de este pseudo Apolodoro, es entonces una forma de griego que corresponde a la antigüedad tardía, ¿sí? Ya les dije, siglo II después de Cristo, y ese nivel de griego o sea, ese griego se llama también koiné, ¿sí? ¿Por qué se llama koiné? Porque la palabra koinos en griego significa común, es un adjetivo. Koiné es la forma femenina, se escribe con eta, ¿sí? Y hace referencia a la koiné glosa, a la lengua común, ¿sí? O sea que está escrito en una forma de griego antiguo estándar, ¿sí? La lengua, lo que se conoce como griego koiné, es el primer intento de estandarizar la lengua griega, ¿sí? Porque hasta por lo menos el final de la guerra del Peloponeso, cada ciudad tenía su propio dialecto, ¿sí? Y era ese dialecto el que se plasmaba en las inscripciones. Ya después, con la conquista de Filipo, ¿sí? Sobre toda Grecia, que fue alrededor del 330 antes de Cristo, ¿sí? Ya casi con el surgimiento de Alejandro Magno, este, ahí se empieza, digamos, se empieza a crear una suerte de ideal de estándar de la lengua, ¿sí? La idea era buscar, digamos así, la manera de que todas las ciudades griegas se entendieran entre ellas, ¿m? Y por esa razón aparece esta forma que se llama griego koiné, ¿sí? Estamos hablando siglo IV antes de Cristo, y es una forma este, mm, bueno, que reúne básicamente elementos del dialecto ático, ¿sí? Yo diría que el griego koiné es un 90% dialecto ático y un 10% de jónico, ¿sí? O sea que básicamente es una suerte de la lengua de Atenas, es el dialecto ático que nosotros vemos, ¿sí? Eh, pero con la ausencia de algunos detalles. Por ejemplo, la doble tau que aparece en los verbos, ¿sí? Por ejemplo, o incluso en sustantivos, por ejemplo, prato, ¿sí? Cuando decimos ti prateis, ¿sí? Eso en koiné aparece con doble sigma, ¿sí? Ti praseis, ¿sí? O por ejemplo, que en ático se decía glota con doble tau, en koiné se dice glosa, ¿sí? Y en ese sentido retoma el dialecto jónico, ¿sí? Este, Así que, bueno, eso es básicamente el griego koiné. Entonces es un
es un ideal de estándar, ¿sí? Así como nosotros hoy en día tenemos el inglés estándar, el castellano estándar, ¿sí? O sea, son formas, digamos, que sirven para que los extranjeros aprendan la lengua mejor, ¿sí? Este, no es que a nosotros, o sea, seguramente esas formas estándar se corresponden en muchísimos casos con algún dialecto, ¿sí? Eh, supongamos, no sé, por decir algo, ¿no? Supongamos que el inglés estándar que nosotros aprendemos, si es el inglés de Inglaterra, bueno, que sea lo más parecido al dialecto de Londres. Yo la verdad no desconozco, si hay alguien que lo conoce me puede informar mejor, pero supongamos que sea el dialecto de Londres, por así decirlo, ¿sí? Bueno, pasa lo mismo en esta época, ¿sí? Solamente que sin toda la institucionalización que hoy tenemos al respecto. ¿Mm? Así que bueno, esa es la lengua con la que se maneja el texto de Apolodoro, ¿sí? De Pseudo Apolodoro. Y obviamente es un resumen de mitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya para la época en que estaba siendo escrito este texto, ¿m? Ya digamos las creencias politeístas en estos dioses del Olimpo y demás, ya estaban entrando un poquito en decadencia o ya no había tanta injerencia por ahí de los mitos, o incluso la gente ya se iba olvidando de algunas cosas, de algunos episodios particulares. Por lo tanto, este compendio lo que venía a hacer era justamente no reavivar la llama de la creencia en los olímpicos, sino simplemente contar los episodios simplemente para que no cayeran en el olvido total. Y gracias, por suerte, iba a decir gracias a Dios, pero bueno, esto es un texto politeísta, ¿no? Así que bueno, por suerte, por esos caprichos del azar, bueno, este texto llegó hasta nosotros, ¿sí? Y si quieren, es un complemento, sirve, digamos, si uno quiere estudiar la mitología griega con cierto detalle, bueno, puede obtener, por ejemplo, bueno, los textos homéricos son importantes porque en ese sentido lo que narran es la guerra de Troya, así que en ese sentido, si quieren contextualizar el relato, que yo les presento en el final, bueno, pueden agarrar, por ejemplo, la Ilíada, ¿sí? Ya que esto, lo que aparece acá en el texto son los sucesos que tienen lugar después de que le hacen las honras fúnebres a Héctor, ¿sí? Este, mm, o sea que lo que ocurre acá, digamos, es el spoiler, digamos, del final casi de Aquiles, ¿sí? De hecho, es el final de Aquiles, concretamente no el final de la guerra, ¿sí? Porque después de la muerte de Aquiles pasaron otras cosas también. Em, y concretamente, bueno, también si quieren otro contexto, digamos, mitológico, también tienen, por ejemplo, la teogonía de Hesíodo, pero ya la teogonía no se remite a la guerra de Troya, sino que rastrea los orígenes del cosmos según estas creencias politeístas. En ese sentido, también hay compilados de mitos realizados por personas modernas, ¿sí? Por estudiosos modernos. El más conocido es, por ejemplo, los mitos griegos de Robert Graves, ¿sí? Lo voy a anotar acá en el chat para que lo tengan. Yo de cualquier manera creo que tengo la edición digital, así que se las voy a pasar, ¿sí? Son dos tomos, de hecho, los libros de Robert Graves son dos tomos, ¿sí? Son bastante voluminosos. Obviamente yo no quiero que lean todo eso, simplemente la parte de la guerra de Troya, que es la que más me interesa. Después hubo un libro que conseguí hace unos meses, que me lo regaló una amiga, hace ya bastante tiempo. Es un libro viejito, no sé si se puede conseguir, y lamentablemente la versión digitalizada yo la tengo en el idioma original, que es alemán. Pero bueno, digamos, es parecido a lo que hace Robert Graves, y el autor es Gustav Schwab.
y el libro se llama Las más bellas leyendas de la antigüedad clásica. ¿Mm? Y si quieren fijarse en el texto de Apolodoro, que es de hecho de donde saqué el pasaje, así que tal vez la forma más segura de contextualizar el pasaje sea directamente yendo al libro de Apolodoro, o también la Ilíada, ¿sí? Pueden consultar eso también, la Ilíada y Apolodoro. Con respecto a Apolodoro, bueno, concretamente la obra está dividida en 3 libros, ¿sí? En 3 libros, pero la escena, digamos, el relato que ustedes tienen para el final, del cual el cual yo adapté, digamos, y que, bueno, van a tener que traducir ustedes. ¿Qué pasa con esto? No está, digamos, este relato no está en los 3 libros, en ninguno de los 3 libros de la biblioteca mitológica, sino que aparece en los epítomes. Así que los epítomes son esos, son como agregados, ¿sí? Son como una suerte de apéndice que en esta edición, por supuesto, está, ¿sí? Está todo traducido también. O sea, esta edición no es bilingüe, está solo en castellano, pero también tengo una edición bilingüe, ¿sí? De cualquier manera, la edición bilingüe, tengan en cuenta que el texto no está adaptado, el texto es el original, ¿sí? Yo hice una pequeña adaptación simplemente para adecuar, digamos, el texto al nivel que tienen ustedes, ¿sí? Por supuesto, entra lo nuevo que vimos, que yo, por cierto, dicho sea de paso, también voy a subir apuntes sobre el infinitivo, sobre las preposiciones, ¿sí? Y sobre la voz media también, que fue lo último que vimos. Entonces, como les decía, el episodio concretamente donde aparece esto es en el epítome 5, ¿sí? Y el epítome 5 es básicamente el que se dedica a la guerra de Troya, ¿sí? Y al contexto de la guerra de Troya. Incluso, bueno, incluso ya en los epítomes anteriores también, ¿sí? De hecho, concretamente, la guerra de Troya, todo el trasfondo, digamos, comienza en el epítome 3, ¿sí? Ahí comienza, digamos, todo el trasfondo de la guerra de Troya y sigue hasta más o menos, sí, hasta básicamente el epítome 6, si no me equivoco. Sí, em, sí, está bien. 6 o... Sí, 6. Sí, pero básicamente está ahí, ¿sí? Hasta el comienzo del epítome 6. Desde el epítome 3 hasta el comienzo del 6. Ahí tienen todo el contexto. Son, como verán, es un libro muy chiquitito, así que son pocas páginas que en ese caso tendrán que leer, ¿sí? El epítome 3, por ejemplo, en esta edición, comienza en la página 120 y el epítome 6 comienza en la página 131, así que son 11 páginas. No es mucho. ¿Sí? Y además, Profe, sí, una Salvador, pregunta. sí, A efectos prácticos, digamos, ¿cuántas instancias son? ¿Nosotros traducimos y presentamos todo esto oralmente? claro, exacto. Es una sola instancia, o sea, ustedes me cuentan un poco más o menos de qué va el texto, ¿sí? En el marco de qué se sucede, y yo diría que la mejor opción, la más rápida, sería directamente consultar, leer el texto de Apolodoro, que son 11 páginas. Pero ya les digo, si quieren pueden enriquecerlo o completarlo con, por ejemplo, con los mitos griegos de Robert Graves, o si por ahí quieren fijarse en algún personaje que por ahí, digamos, en el relato, en el final aparecen varios personajes, también eso lo pueden completar con el diccionario que les voy a poner ahora en el chat, el diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal, que ya lo conocerán muchos de cultura clásica, ¿sí?
que tengo una edición digital, así que se las voy a pasar en cuanto pueda. Si no, sepan que está en la Biblioteca de Humanidades. Eh, pero bueno, voy a tratar de conseguirlo digital lo antes posible. Sí, así que sí, por un lado va a ser eso, la contextualización más de 15 minutos no debería durar, ¿sí? Simplemente es, ustedes me hacen, digamos, acá la biblioteca Apolodoro es te lo resumo así nomás, bueno, ustedes me tienen que hacer te lo resumo de eso, digamos, ¿sí? Eso sería. Después, la segunda parte es la de lectura. Lectura oral, o sea, ustedes van a tener que agarrar el texto y van a tener que ponerse a practicar la lectura oral y a mí me lo van a tener que leer, ¿sí? Y para esto yo voy a subir un audio también. Voy a subir un audio, les voy a leer yo el texto, así ustedes tienen un modelo y después lo leen, ¿sí? Lo practican ustedes. Y por supuesto, cualquier dificultad me preguntan. Y ya la siguiente parte del examen, que esta por ahí tal vez va a ser la más larga, seguramente, es el hecho de realizar el análisis sintáctico como lo han hecho hasta ahora en las clases, ¿sí? Obviamente ya cuando ustedes se presentan al final ya la tienen que tener resuelta la sintaxis, y lo mismo con la traducción, ¿sí? Simplemente lo que ustedes me van a decir, bueno, yo acá analicé esto de esta manera y traduje así por tal y tal cosa. En todo caso, si necesita justificación, se justifica, ¿sí? Eso es básicamente. O sea, ustedes lo que van a hacer entonces van a tener que contextualizar, hacer una breve contextualización. No debería durar más de 15 minutos, incluso menos. Después, la lectura oral. ¿m? Si yo veo por ahí si veo que leen muy bien, los corto antes. Y si veo que tienen algunas dificultades, dejo que se explayen, así, digamos, así ustedes pueden estar más tranquilos en ese sentido. Y, y después, bueno, la sintaxis y la traducción, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda con lo que acabo de decir? Bueno, si no hay dudas, entonces yo lo que voy a hacer después de la clase, voy a subir las ediciones de Apolodoro que tenga, tanto la bilingüe como esta de Acal. Y voy a conseguir el de Robert Graves y el de Pierre Grimal, que yo creo que los tengo. La verdad que no, ahora no me fijé bien, pero estoy casi seguro que los tengo porque me parece que incluso los dejé el año pasado. Eh, así que bueno, tendrían ese material y el audio también. Entonces voy a subir todo eso. Y también voy a subir los apuntes que me faltan, los apuntes con los contenidos que vimos las semanas pasadas, sobre todo la otra semana, no esta, que son las de preposiciones, infinitivo y voz media. ¿Mm? Bueno, si no hay entonces más preguntas, sí que, digamos, creo que expliqué todo. No sé, si cualquier cosa falta que explique algo, me pregunten, pregúntenme, ya no hay problema. Vamos entonces con nuestro texto, ¿sí? Entonces yo el texto que subí acá es, digamos así, lo que pasa después de que le hacen las honras fúnebres a Héctor, ¿sí? Es básicamente la muerte de Aquiles y lo que desencadena la muerte de Aquiles, ¿sí? Porque digamos, un guerrero tan importante como Aquiles, si se muere, obviamente van a pasar cosas, no es que no va a ser tan sencillo. No va a pasar sin pena ni gloria, quiero decir. Este, y entonces vamos a tener que ver algunas cuestiones, algunas dificultades que puedan surgir, sobre todo las más evidentes que tiene que ver
con la declinación de los nombres de los personajes. Nosotros, de hecho, una de las principales razones por las que no se puede dar en principio, al menos en principio, los personajes de la mitología griega, en los primeros textos de griego, es que son nombres que no corresponden ni a primera ni a segunda declinación. Son nombres de tercera declinación. Entonces eso lo hace más difícil que se incluyan por ahí en algún relato en griego 1, ¿sí? No, las honras fúnebres de Héctor están en la Ilíada, ¿sí? Eneida es lo que pasa con Eneas después de que Troya cae, ¿sí? Este, en Odisea algunas cosas se narran, sí, porque Odisea, bueno, es justamente el regreso de Odiseo o de Ulises a Ítaca después de la guerra de Troya. Si bien en Odisea y en Eneida aparecen así, digamos, como flashbacks de lo que pasó en ese momento, de la muerte de Aquiles, particularmente el canto 11 de la Odisea, les puede venir bien también porque es, digamos, lo que es el encuentro de Odiseo con Aquiles en el inframundo. ¿Mm? En ese sentido les puede venir bien repasar, aunque sea el canto 11 de la Odisea. Ya les digo, si tengo una edición, que seguramente la tengo, se la subo, no hay problema. Este, Ahí, sí, ahí tienen, por ejemplo, a Aquiles hablándole en primera persona a Odiseo, ¿no? Que incluso le dice, prefiero ser un simple labrador en el mundo de los vivos que reinar entre los muertos, ¿no? Una cosa mm, brava y lo que le dice. Este, Así que, sí, en ese sentido Odisea, digamos, tiene así como una suerte de pequeños flashbacks sobre lo que pasó después de Héctor, de la muerte de Héctor. Y en Eneida también, en Eneida, sobre todo en el canto 2 de la Eneida, tienen todo el detalle de lo que fue la toma de Troya contada por Eneas, sí, pero eso ya no me, ya es, la Eneida yo no voy a meterme con eso, no va a entrar, porque en todo caso, esto, lo que yo les puse acá en el final, va a entrar, digamos, es antes de la toma de Troya, ¿sí? Esto que tiene lugar acá en el texto del final es algo que ocurre, digamos, después de los funerales de Héctor y antes de la caída de Troya, ¿sí? En ese sentido, ya les digo, si ustedes miran Apolodoro, está bien. Si lo quieren enriquecer con Robert Grace y Pierre Grimal, perfecto. Y si incluso quieren ir más allá, pueden mirar entonces el canto 11 de la Odisea y básicamente el final de la Ilíada, ¿sí? Sobre todo lo que pasa entre los cantos 22 y 24, que en definitiva la muerte de Héctor se relaciona en cierta medida con la muerte de Aquiles, ¿sí? No, de hecho en cierta medida no, se relaciona mucho, porque Héctor cuando muere incluso profetiza, ¿sí? Cómo va a morir Aquiles, ¿sí? Y en ese sentido ustedes por ahí pueden también eso, analizar qué es lo que dice la Ilíada, ¿sí? Qué dice, por ejemplo, Homero, en ese sentido. Tal vez la versión de Apolodoro puede que se contradiga con lo que dice Homero. Eso también es interesante de ver también, ¿no? Las distintas versiones de los mitos. Así que bueno, todo ese material se los voy a dejar y después ustedes lo trabajan como les parezca en ese sentido, siempre en el marco de la contextualización del texto, ¿sí? Ya les digo, las otras cuestiones, estas que les acabo de señalar, por ejemplo, son más para enriquecer en todo caso, ¿sí? Lo principal para mí es que me digan de dónde viene este texto que aparece acá, ¿sí? Y nada más, o sea, no mucho más que eso. ¿Mm? Bueno, mm, entonces ahora vamos a ver, ahora veo que hay un pequeño error acá. No, tendría que haber un acento grave, nada grave, valga la redundancia. Este, o bueno, sí, algo grave porque era un acento grave, pero eh, en fin. Vamos a empezar entonces a analizar el texto.
¿sí? El texto, dentro de todo, no es muy largo, parece bastante largo, pero no es tan largo. Aunque bueno, por ahí para ustedes que están acostumbrados a traducir textos más cortos, les debe resultar bastante largo. Eh, pero bueno, en todo caso van a tener varios días para resolverlo, así que no hay problema. Y ya saben que me pueden consultar lo que ustedes necesiten. ¿Mm? Yo voy a estar hasta fin de mes, hasta fin de diciembre, voy a estar en las consultas. Y por cierto, los que les fue mal en el recuperatorio tienen la posibilidad también de rendir libre. ¿Sí? Esto es algo que por ahí no lo mencioné, pero los que les fue mal en el recuperatorio pueden rendirla libre también. ¿Sí? De hecho, las fechas son las mismas, 14 y 21. Ocurre que si deciden rendir en esas fechas, me tienen que avisar por lo menos con una semana de anticipación. ¿Por qué? Porque el final libre consiste en que yo les tengo que volver a tomar los parciales de vuelta, ¿sí? Antes de la fecha del final. O sea, si ustedes quieren rendir, ya hay fechas, Silvana, para inscribirse, ¿eh? Ya están las fechas, hay fecha el 14 y el 21, ¿sí? Esas son las fechas para inscribirse en el final. Si no, bueno, el que quiera, el que siente que no puede hacerlo ahora, lo puede rendir en febrero. Yo todos los meses tengo que subir fechas. Pero para diciembre está la fecha del 14 y la fecha del 21. Bueno, si alguien quiere, si a alguien le fue mal el recuperatorio y quiere rendirla libre, lo que tiene que hacer, es raro eso, por ahí podrías volver a intentar, porque las fechas ya están, ¿sí? Profe, Se consulta. escucha como un eco Consulta. terrible, Para pero rendir libre, ¿tengo que rendir los 3 exámenes, digamos, el mismo día? sí, es decir, los dos parciales, no el mismo día. Ojo, por eso digo que me avisen con anticipación, porque yo tengo que preparar los parciales. Si alguien, por ejemplo, quiere rendir el 14 libre, ¿sí? Porque le fue mal en el recuperatorio, lo que tiene que hacer en ese caso es avisarme a mí más o menos para el 7 y yo el jueves 9 le tomo el primer parcial, ¿sí? Porque justo el 8 tenemos el inconveniente de que cae feriado, ¿sí? El 9 le tomo el primer parcial y el viernes 10 le tomaría el segundo si aprueba, ¿sí? Si aprueba el primero. Y si aprueba el segundo, rinde el final, el 14. ¿Mm? Y los contenidos, por supuesto, de cada parcial van a ser, o sea, el contenido del primer parcial va a ser el que se tomó en el primer parcial en la cursada. Y el del segundo parcial, el que se tomó durante la cursada. Si no, no, van a ser los mismos, es como si volvieran a rendir, digamos. ¿Mm? Este, Genial, gracias. sí, de nada. Bueno, y si deciden rendir el 21, ahí tendrían ahí sería, digamos, la fecha de los parciales sería el miércoles 15 y el viernes 17. ¿Sí? Y rendirían el final, si, en caso de que aprueben, el 21. O sea, si a ustedes les va bien en cada parcial, pasan a la siguiente instancia. Y si no, ya está. Si desaprueban el parcial, les pongo ausente y chau. ¿Sí? Este, esperarán a la otra fecha. Así que bueno, existe la posibilidad de rendir libre, tienen el derecho de hacerlo. En general, por ahí algunos necesiten un poco de tiempo por ahí para estudiar y eso, pero bueno, no hay problema. Si no pueden rendir ahora, pueden rendir en febrero. Yo todos los meses pongo fecha siempre de tanto de regular como libre, así que no hay problema. ¿Mm? Así que bueno, vamos ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar entonces con el texto. Si por ahí, claro, capaz eso es lo que pasa, Silvana, que estaba pensando en eso. Que claro, como todavía no tienen la nota, debe ser eso. Sí, debe ser que todavía no he subido las notas.
Yo todavía tengo que revisar un par de cositas, pero ya la idea es que este miércoles o este viernes, que termina el cursado, ya calculo yo que para el lunes se van a poder anotar. ¿Sí? No se preocupen, o sea, no hace falta que se anoten con mucha anticipación. O sea, recuerden que tienen tiempo para anotarse hasta un día antes, ¿sí? Hasta 24 horas de anticipación tienen para anotarse en el final. En el caso de los que quieran rendir libre, es necesario que me avisen con una semana de anticipación por el hecho de que yo tengo que preparar los parciales, nada más. Y no se debe a otra cosa más que eso. Pero en los papeles, digamos así, en el guaraní, se pueden anotar con un día antes de anticipación, no hay problema. O sea, ya pasado ese día, ya no se van a poder anotar. O sea, si ustedes quieren anotarse el 14, no se van a poder anotar, si quieren rendir el 14. Pero sí, por ejemplo, si vos estás en el 14 y te querés anotar, bueno, te vas a tener que anotar el 21 porque ya la fecha del 14 ya está. Bueno, se entiende, eh, no quiero enredarme mucho con mi propia explicación. Así que bueno, cualquier cosita, si los que no pudieron anotarse, los que probaron y no pudieron anotarse, paciencia, ¿sí? Porque las fechas están. En todo caso, todo lo que haya que hacer será subir las notas del cursado a humanidades. Y yo, por supuesto, voy a avisar. Y a los que promocionan la materia, bueno, digamos, yo les voy a subir después los comprobantes de promoción, ¿sí? Como seguramente han hecho en otras materias. Así que bueno, calma y tranquilidad, ¿sí? Vamos a analizar el texto. Y con esto vamos a seguir hasta el final. Bueno, entonces, el texto comprende entonces las partes Pítome 5.4, desde la parte 5.4 hasta la 5.7, es de la Biblioteca de Apolodoro, como ya dijimos, y narra la muerte de Aquiles y lo que pasa después. Vamos entonces con la primera oración, que ya tenemos, digamos, tal vez la dificultad. Yo marqué algunas palabritas con rojo porque son justamente las palabras que habría que ver o analizar con un poco más de detalle, ¿sí? Yo no les voy a dar ahora tercera declinación porque no corresponde, pero sí es importante que algunas formas sí conozcamos ya de la tercera declinación. Y una de ellas es precisamente esta palabra que es agileus, que tal vez se imaginen que viene de Aquiles, ¿sí? Agileus es el nombre de Aquiles, en griego. Y de hecho, muchos nombres de héroes mitológicos tienen esta terminación en eus. Por ejemplo, Odiseus, Teseus, ¿sí? Bueno, incluso el propio Zeus, el dios, también termina en eus. Entonces acá lo que tenemos concretamente con Agileus, esta forma en eus es un nominativo. O sea que acá ya tenemos lo que sería el sujeto de la primera oración. Si me deja hacer la selección, ahí está. Ahí tenemos el sujeto, Aquiles. Vamos a hablar de Aquiles, a ver qué pasa con Aquiles. ¿Sí? Y dice, la oración dice así, dice, Ho Agileus, diokei tus troicus, ¿sí? Prostais skaiais pilais. Sí, ¿alguien hizo una pregunta? Sí, Dana. Ah, o apagó el micrófono. No, No sé. perdón, se le activó sin querer el audio, profe. Ah, está bien. Bueno. Bueno, cualquier cosa me chiflan, ¿sí? Pero bueno. ¿Se ve bien acá el texto o hago un poco más de zoom para que se vea mejor? ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno. Se ve bien, profe. Genial. Bueno, cualquier cosa me dice. Joagileus, ¿sí? Ahí dice Joagileus, diokeitus troicus,
pros, tais, skaiais, pylais, kai, toxeuetai, hipo, Alexandru, kai, Apólonos, eis, to, sphirón. ¿Sí? Ahí tenemos una oración que va bastante larga, ¿no? De hecho, tiene más de un renglón y está en tamaño 10. Así que, pero bueno, siempre con toda la tranquilidad del mundo vamos a analizarla. No sé si se acuerdan lo que significaba el verbo dioco. Si alguno se acuerda, me lo puede decir. Yo obviamente que sí me acuerdo, porque es un verbo que aparece mucho. Perseguir. Perseguir, muy bien. No sé quién lo dijo, pero muy bien. Exactamente. Dioco es perseguir, ¿sí? Entonces, Joagileus diokei, es decir, ahí tienen la tercera persona, entonces esto significa que Aquiles persigue, ¿sí? Y ahí tenemos un verbo. Nosotros, por supuesto, estamos siempre con el verbo presente. Recuerden que el presente en griego puede tener el tiempo presente, bueno, esto no sé si lo hemos visto con detalle, me parece que no. Pero lo que les puedo decir es que el presente también sirve para contar historias, ¿sí? De la misma manera que nosotros. Nosotros podemos usar el presente para narrar algo que pasó antes. Ahora no tengo un ejemplo concreto, pero sí se puede. Así como, por ejemplo, el presente también sirve para narrar acciones habituales, o narrar acciones que se están realizando en ese momento, ¿sí? Es decir, que el presente en griego se traduce básicamente por un presente nuestro, no se traduce por un pasado ni por un futuro, es simplemente un presente. Ahora, el presente tiene un valor muy semejante al castellano. También el presente griego puede servir puede traducirse por por la forma perifrástica estar más gerundio, ¿sí? En este caso no es adecuado traducirlo así. Yo no puedo traducir en esta oración, por lo menos, no puedo decir Aquiles está persiguiendo, ¿sí? En otra oración, en otro contexto, capaz que sí, pero en este caso, como estamos en una narración mitológica, sería raro poner así, está persiguiendo. Así que mejor directamente Aquiles persigue. Y ya está. Entonces Aquiles persigue y ahora tenemos que ver a quién. ¿Sí? Porque el verbo dioco lo que exige, de la misma manera que el verbo perseguir, es perseguir a alguien. Entonces lo que tenemos que buscar es a quién persigue. Y en qué caso se expresa ese a quién. ¿Sí? Dioco, ¿qué caso va a requerir? Un caso acusativo. ¿Sí? Es un verbo transitivo que lleva un objeto directo en acusativo. Es perseguir a alguien. O en todo caso, perseguir algo. Y eso en griego se expresa con un acusativo objeto directo. Y el objeto directo es este que vemos acá, tus troicus. ¿Sí? Lo voy a marcar con celeste, qué sé yo. Entonces, Aquiles persigue ¿a quién? A los troyanos. ¿Sí? Tus troicus es troikos, la palabra troikos significa troyanos. ¿Sí? Creo que está en el diccionario. Podemos fijarnos. Sí, acá está. ¿Sí? Troikos, eón, troyano. Ahí aparece. Fíjense que los gentilicios, troikos concretamente es un gentilicio, los gentilicios en griego aparecen siempre en mayúscula. Por supuesto, en castellano lo tenemos que traducir por minúscula, ¿sí? Está claro, porque nosotros no usamos mayúscula para los gentilicios. Pero los griegos sí. Por esa razón es que aparece con mayúscula. Bueno, entonces dice, Aquiles persigue a los troyanos y dice después, pros, tais, skaiais, pylais.
¿Mm? ¿Alguno sabe qué puede significar esto? Sobre todo esta parte Tais, Skyais, Pilais. Las puertas eseas. Las puertas eseas, excelente, ¿sí? Las puertas eseas. Muy bien. ¿Sí? Exactamente, eso es. Y acá el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema acá es traducir la preposición pros. ¿Mm? Porque evidentemente esta preposición pros está con este dativo. O sea, pros es una preposición que puede ir con cualquiera de los tres casos. Puede ir con acusativo, o puede ir con dativo, o puede ir con genitivo. Bueno, para traducir esta preposición pros, podemos valernos del esquema que tiene Berenguer Amenós, sobre todo, porque si vamos al diccionario por ahí, el problema de ir al diccionario es que a veces da tantos significados que uno puede confundirse, digamos. Y en el caso de pros, además tenemos una cuestión, ¿sí? Cuando nosotros buscamos, ojo, ya les digo, esto les advierto y ténganlo en cuenta siempre. Ojo cuando buscan preposiciones en el diccionario. ¿Por qué? Porque el primer significado que les tira el diccionario es el significado histórico de adverbio, ¿sí? Y no es lo que nosotros usamos. Ese significado aparece en ocasiones muy especiales en la poesía de Homero y en todo caso en alguna que otra tragedia de Eurípides, ¿sí? O en narraciones de prosa más complicadas, como tal vez podría ser Tucídides, ¿sí? Pero no es el caso para griego 1. Para griego 1 siempre se tienen que fijar, si la buscan en el diccionario, el valor que tiene como preposición que está inmediatamente después. Si buscan pros, que está en la página 506, dice lo primero que dice es ad, que es obviamente adverbio. Es el significado que no nos sirve a nosotros, ¿sí? Dice al lado además. Pero ese a mí no me interesa porque es el significado de adverbio y ya les dije eso, ¿no? Pero después dice preposición. Ahí sí, prep dice, ¿no? Prep de gen, o sea, preposición de genitivo. ¿Mm? Y ahí va tirando, digamos así, todos los significados que pueden ir, ¿sí? Cuando pros está acompañada de un genitivo. Más abajo, ya en la página 507, dice de dat, o sea, de dativo, que es el sentido que sí nos interesa a nosotros, porque acá lo que tenemos es que pros está con dativo, ¿sí? Tais, skyais, pilais, es eso, es las puertas deseadas, pero está el caso dativo, ¿sí? Esa terminación en ais es lo que me lo dice. ¿Mm? Y dice, si yo me fijo en la preposición pros con dativo, ¿sí? Preposición de dativo, dice cerca de, junto a, en presencia de, etc. Me parece que acá sería esto, junto a o cerca de, ¿no? Recuerden que esto era algo que pasaba también en la Ilíada, ¿sí? En la Ilíada recuerden que Aquiles perseguía a los troyanos junto a las puertas de Eseas, que eran las puertas occidentales de Troya. La ciudad de Troya se llaman justamente Eseas porque son las puertas de la izquierda, ¿sí? Por eso se llaman así, las puertas Eseas. Que eran las puertas justamente que tenían lugar, que estaban más cerca del río Escamandro, ¿sí? Fíjense que yo más abajo les incluí un mapita de la zona, ¿sí? Esta zona que aparece acá es la zona de lo que se llama la Tróade, ¿sí? Hoy en día esto ya no es más territorio griego, esto es territorio turco, ¿sí? O sea que si ustedes quieren ir a las ruinas de Troya a visitarlas, que existen, tienen que irse a Turquía, ¿sí? Este, y bueno, y el que puede hablar turco, la verdad que lo felicito y incluso le diría si lo pudiera acompañar. Porque yo la verdad que no sé una palabra de turco, ¿sí? Este, salvo en todo caso las palabras que han tomado prestadas de los griegos que hay y existen. Bueno, la cosa es que Troya, ahora sí valdría tal vez la pena hacer un poquito más de zoom.
pongamos 300. Fíjense que acá está Troya, ¿sí? Esta zona era muy importante, ¿sí? Esta zona que aparece acá, este río que tienen ahí, ¿sí? Este río, o río en realidad ya no sé si cómo llamarlo, ¿sí? Los griegos lo llamaban el Quersoneso, ¿sí? Porque era una zona comprendida entre dos porciones de tierra, ¿sí? Esta suerte de río grande que tenemos acá. Esta zona era importantísima, ¿sí? De hecho, casi diría que si uno tuviera que analizar, digamos, como un historiador, las causas económicas, políticas y demás, en todo caso, si hubo tales razones para una guerra de Troya, era más que evidente que se trataba del dominio de este territorio, ¿sí? ¿Por qué era importante este territorio? ¿Sí? Porque si uno busca, por ejemplo, eh, si uno, por ejemplo, busca en un planiferio, ¿sí? Se va a fijar que este río ancho que corre por acá, es la única vía de acceso que ustedes tienen por mar hacia el Mar Negro, ¿sí? Es la única vía por mar, porque si no, la otra forma es ir todo por tierra. Y si uno va por tierra, obviamente que se va a encontrar con quiénes, con los bárbaros, con los extranjeros, ¿sí? ¿Se entiende o sea, ¿se entiende por qué era importante esta zona? Yo les voy a mostrar, a ver, si puedo, voy a mostrarles algún planiferio. eh, o más que un planiferio, por ahí un mapa de Grecia y Turquía. La verdad que no tenía pensado hablar de esto, por eso no lo preparé, pero acá está. Acá tenemos la verdad que podría ser más grande, ¿no? El mapita. Este, mm, a ver, espérate, si no me voy a fijar. Ah, debe haber algún mapa más bonito para mirar. O directamente un mapa de Europa. Más fácil. Sí, acá, eso. Sí, este es grande, así que lo vamos a poder ver bien. ¿Ustedes lo ven ahí bien en la pantalla? ¿Sí? Sí, lo estaban viendo bien. Bueno, fíjense que yo les marco acá con el mouse. Fíjense que esta es la única zona, ¿sí?, de acceso a lo que es el Mar Negro, el Mar Negro es este que está acá, ¿sí? Y era muy importante tener acceso a esto, ¿por qué? Porque sobre todo en esta zona, que hoy en día es, sobre todo estas partes, ¿no?, de Rusia, Ucrania, que son todos territorios que hasta hace pocos años eran de la Unión Soviética. ¿M? Estos territorios eran importantísimos porque acá había minas de plata, ¿sí? Y con esas minas de plata se hacían las monedas con la forma de lechuza que conocemos, ¿sí? Entonces, no solo por eso, sino además también porque, digamos, tener acceso al Mar Negro digamos, era acceder justamente a todo el territorio circundante, ¿sí? De hecho, si uno se fija más o menos en la época siglo V, digamos, antes del gobierno de Alejandro Magno, todas las costas, toda la costa del Mar Negro prácticamente era territorio griego, ¿sí? O sea que había colonias en el Mar Negro, ¿sí? Incluso si uno se fija, por ejemplo, en esta zona, que es esta porción de tierra que se llama Crimea, ¿sí? Acá incluso hay ciudades que todavía tienen el nombre griego, ¿sí? Por ejemplo, Simferópol, ¿sí? Que viene obviamente de Simferópolis, que sería algo así como ciudad conjunta, sería, ¿no? Este, Incluso, bueno, el norte de Turquía también fue, y todavía, tal vez al día de hoy lo sigue siendo, sí, para los griegos, sigue siendo importante, ¿sí? Incluso todavía hay, en las montañas así perdidos, hay alguna colonia todavía de grecoparlantes. Por eso digo,
ustedes acá, digamos, en ese río que nosotros lo teníamos, lo tenemos en el Word, ¿sí? En este río, ustedes tenían acceso, pasando por todo este río, tenían acceso a lo que se llama la Propóntide, que es este pedacito chiquitito de mar que tenemos acá. Esto se llama la Propóntide, y esto que es el Mar Negro, hoy en día se lo llama Mar Negro, pero en otra época se lo llamó el Ponto o el Ponto Euxino, ¿sí? Que literalmente significa el mar que acoge a los extranjeros, Euxino, ¿sí? Sería Euxeinos, ¿sí? Si lo quieren en Pontos Euxeinos, ¿sí? O Euxeinos sería así, más bien, el acento sobre la Y, ¿sí? O sea que la zona por sí misma era una zona muy importante. Y Troya estaba ahí. ¿M? Y las puertas de Eseas justamente eran las puertas que estaban más cerca del río que tenemos acá abajo, que es el río Escamandro. ¿Sí? Queda claro por qué era importante, incluso esta zona, ¿sí? En el siglo V, justamente siglo V, siglo VI, fue dominada por Atenas, esta zona. ¿M? Toda esta zona, sobre todo Sigeo era una colonia ateniense. ¿M? Por supuesto, después de que los aqueos en esta famosa guerra invadieron Troya, esta zona ya pasó a ser, digamos, una zona de influencia griega, ¿sí? Y sobre todo si uno va más abajo, va a encontrarse con, claro, ni hablar, y le echan la culpa a una mujer, por supuesto, ¿no? Así son los griegos. Eh, si uno va más abajo, va a encontrarse, por ejemplo, con la isla de Lesbos, que es conocida porque es el hogar de Safo, la famosa poetisa. Y si uno va incluso más abajo, pero acá en el mapa no aparece, van a tener las colonias de Mileto, de Esmirna y de Halicarnaso, que son ciudades muy importantes, sobre todo Mileto por haber sido la sede de la escuela filosófica de Tales, e incluso más al sur tienen Halicarnaso, que es de donde vino Heródoto. ¿M? Este, y en el caso de Esmirna, que está un poquito más al medio, debería estar un poquito por acá, Esmirna, si uno sigue el mapa para abajo. Esmirna, de hecho, fue una de las presuntas patrias de Homero, ¿sí? O sea que de haber nacido Homero, de haber existido, pudo haber nacido bastante cerquita de Troya, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos entonces el plano como para que ustedes, bueno, más o menos tengan una idea de dónde vienen las cosas, ¿sí? Y sobre todo por esto, ¿no? Esto que por ahí no lo hemos, yo por lo menos cuando era estudiante no lo vi nunca, pero la importancia de esta zona, entonces, yo la quería compartir con ustedes por esto, digamos, porque a veces uno mira, bueno, pero ¿por qué Troya? ¿Por qué fueron justo ahí? ¿No? ¿Por qué no fueron a alguna otra más al sur? No sé. Uno podría haberse hecho la pregunta, ¿sí? Pero bueno, la razón era esta, era que toda esta zona, si uno la tenía bien fortificada, ya está, al Mar Negro no iba a entrar nadie más que vos, porque todo esto iba a ser tuyo, o sea, si vos tenías esta zona y el resto de las costas, ya está, listo, ya el Mar Negro era todo tuyo, ahí podías navegar, comerciar, fundar nuevas colonias, encontrar más recursos naturales, o sea, el dominio del mar para los griegos les daba, digamos, un acceso a los territorios que por tierra no hubieran tenido nunca, ¿sí? Esa es la importancia de tener el dominio de Troya, básicamente. Porque evidentemente Troya no tenía solo control en este puntito rojo que vemos acá, sino que tenía control sobre todo el resto. Y eso lo podemos ver cuando Príamo llamaba a los aliados de otras ciudades eh, para que combatieran a los aqueos, ¿sí? Así que fíjense si no era importante el lugar, ¿eh? Bueno, pero estos son
cuestiones que por ahí no hacen al texto griego, pero son interesantes e importantes para compartir y un poco también de cultura, que la verdad que no hemos visto mucho de cultura. El año pasado vimos un montón, pero por ahí se agruparon con tanto. Esta vez tal vez me fui al otro extremo. Pero bueno, valga un poquito esto como para que se vea algo, ¿no? Así que bueno, las puertas deseas entonces eran las de este lado, las que daban acceso al escamandro, ¿sí? Recordarán que el escamandro, si hicieron cultura lo recuerdan, el escamandro estaba cubierto, había llegado a estar cubierto de cadáveres por las personas que habían matado a Aquiles, ¿sí? Una bestialidad. Así que podemos traducir entonces esta parte de la oración, prostai skaiais pilais, ¿sí? Todo esto, ¿qué va a ser? Sintácticamente hablando, va a ser un circunstancial, ¿eh? A secas. Voy a ponerlo con este color, qué sé yo, violeta, ¿eh? Entonces, Aquiles persigue a los troyanos junto a las puertas deseas o cerca de las puertas deseas. Cualquiera de las dos traducciones está bien, pero la idea es esa, es la idea de proximidad, de estar próximo a eso. Si recuerdan que el dativo es el caso de la proximidad, es el caso de, sí, es el caso de la proximidad, es el caso del lugar puntual, ¿no? Eso es lo que expresa el dativo. Y con la preposición pros marca eso, cerca de, junto a, ¿eh? Y después dice, kai toxeguetai hipo Alexandru, kai Apólonos, eis to sphirón. ¿Alguien puede imaginar qué es lo que dice después? ¿Sí? Por ejemplo, recuerda, bueno, Alexandru saben de quién se trata, ¿no? De Alejandro, es decir, el otro nombre con el que se nombraba a París, ¿sí? Y Apólonos, obviamente, también se imaginan de quién se trata. ¿Mm? Entonces, ¿qué puede significar? Si uno recuerda, por ahí tal vez uno recuerda el mito, ¿sí? De la muerte de Aquiles. ¿Qué puede significar este toxeguetai? ¿Sí? Si quieren puede fijarse en el diccionario, obviamente, ¿no? Yo lo encontré como herido de flecha, ¿puede ser? Exactamente, exactamente. Toxeguo, la palabra toxeguo, que es la misma raíz de donde viene tóxico, por ejemplo, ¿sí? O tóxica, eh, como hacen los de Instagram y demás, ¿sí? Es eso, es herir de flecha. ¿M? Pero en este caso, acá lo que tenemos es una terminación en etai, ¿m? Que nosotros habíamos visto que esta terminación correspondía a la voz media, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si toxeguo significa esto, herir de flecha, acá digamos que esta terminación correspondería a algo reflexivo, como se hirió de flecha o se hiere de flecha, ¿sí? Pero acá digamos, acá sería raro si fuera una voz media, porque en realidad Aquiles no se tiró la flecha él solo y se la clavó él solo en el talón, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos con esta terminación es la voz pasiva, ¿sí? Este toxequetai es un verbo que está en voz pasiva. Recuerden que las formas que habíamos visto para la voz media en el presente también valen para expresar la voz pasiva. ¿Mm? La voz activa fue la que vimos todo el cuatrimestre, ¿sí? Era la acción realizada, el sujeto realiza una acción. La voz media es la reflexividad, ¿sí? El sujeto hace la acción y la recibe, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo agarrara este diccionario y me diera golpes en la cabeza, solo, eso sería voz media. ¿No? Ahora, si alguien, por ejemplo, no sé, algún ser hipotético, fantasmagórico que estuviera acá, me tirara con algo en la cabeza, ¿sí?
ahí yo tendría que, ¿qué diría yo? Yo fui golpeado por un fantasma, no sé, por decir algo, ¿sí? Yo soy golpeado, yo fui golpeado. ¿Mm? Bueno, eso es la voz pasiva. ¿Sí? En castellano se expresa con ser más participio. ¿Sí? La voz pasiva aparece sobre todo en los titulares de los diarios. ¿Sí? Sobre todo cuando no quieren decir quién hizo tal cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, Lucas González fue baleado, ¿no? Y por ahí el diario no quiere decir que fue la policía, pero fue la policía, ¿sí? Por decir algo. ¿Eh? Y bueno, ahí sería eso sería una voz pasiva, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, la policía baleó y mató a Lucas González, bueno, eso es una voz activa, ¿sí? Porque la policía es el sujeto de la acción. Ahora, si yo digo Lucas González fue baleado, fue asesinado, ahí Lucas es el sujeto, ¿sí? Y ahí el verbo está expresado en voz pasiva, ¿sí? Y es lo que pasa acá. Toxehuetai, esto es, fue herido de flecha, ¿sí? Como bien tradujo Silvana, ¿sí? O es, en todo caso, vamos a mantenernos en el presente, sería es herido de flecha, ¿sí? O simplemente es herido, ¿sí? Se puede poner las dos maneras, pero es herido de flecha queda mejor porque expresa mejor el sentido del texto. En el sentido que toxeguo no es cualquier herida que le hacen, es una herida de flecha, ¿sí? Hay varias palabras en griego para decir herir, y en todo caso tiene, digamos, cada palabra, el uso de cada palabra va a depender del arma que yo utilizo para herir a esa persona, ¿sí? En este caso, como es toxeguo el verbo, es la herida por una flecha, ¿sí? Entonces acá toxegueta y se va a traducir así, como es herido de flecha, ¿sí? Porque yo estoy traduciendo la voz pasiva, ¿sí? ¿Alguna pregunta con lo que acabo de decir sobre la voz pasiva? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Profe, y entonces en el análisis lo ponemos como verbo en voz pasiva. En el análisis se lo pone como verbo. La Ah, ok. voz, en todo caso, si ustedes ponen voz pasiva, va a ser una ayuda para ustedes, o en todo caso, lo especificarán en la traducción. Si ven acá toxehuetai y dice, y ustedes traducen, no sé, se hiere, bueno, yo voy a decir, no, estás traduciendo mal, porque estás traduciéndolo como si fuera voz media, ¿no? Pero si Perfecto. traducís es herido, ya está. Interpreto que te diste cuenta que era voz pasiva y lo hiciste bien. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, entonces, y es herido de flecha, y acá lo que viene, ¿sí? Que es todo esto, Hipó, Alexandru, Kai, Apólonos, ¿qué puede significar esto? Si yo digo Aquiles es herido, y ustedes conocen el mito y saben quién lo hirió a Aquiles, ¿verdad? Saben que fueron París con la colaboración de Apolo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo traduzco yo esto? Hipó, Alexandru, Kai, Apólonos. ¿Por Paris y Apolo? Exactamente, muy bien, Juan, así es. Por París y Apolo. O también por Alejandro y Apolo, si quieren ser más literales en eso, ¿sí? Exactamente, ese por. ¿Y qué es lo que está marcando el por? O sea, mejor dicho, ¿qué es lo que está marcando el hipó más el caso genitivo acá? Está marcando el agente, ¿sí? Está marcando quién realiza la acción. ¿Por qué? Porque en la voz pasiva, el sujeto no es el que realiza la acción, el sujeto es el que la sufre, que en este caso es Aquiles, ¿sí? Aquiles es herido de flecha. ¿Mm? Entonces, si yo quiero marcar quién fue el que lo hizo eso, tengo que expresarlo, no se comporta como el objeto directo, no, es totalmente distinto, ¿sí? Porque vos fíjate, acá tenés la diferencia.
Fíjate que vos el objeto directo lo tenés acá en acusativo, ¿sí? Y además con un verbo en voz activa, ¿sí? Ahora, si vos tenés un verbo en voz pasiva, como toxehuetai, el agente se expresa con la preposición hipo más el genitivo, ¿sí? Esto se marca en la sintaxis y esto es lo que se llama el complemento agente, ¿sí? Esta es la voz pasiva esta es la voz pasiva y este es el complemento agente, ¿sí? El complemento agente se marca con hipo más genitivo. ¿Mm? Es un uso especial de la preposición hipo, ¿sí? Que aparece con los verbos en voz pasiva, ¿sí? Nosotros hace 2 semanas, habíamos visto la voz media. Cuando yo tengo un verbo con terminación de voz media o medio pasiva y veo un hipo más un genitivo, eso ya automáticamente me está diciendo que el verbo está en voz pasiva. O sea que si ustedes dicen, ¿cómo me doy cuenta de si el verbo está en voz media o en voz pasiva? Ahí tienen una referencia, ¿sí? En la presencia del complemento agente. La presencia del complemento agente dice a las claras que este verbo está en voz pasiva, ¿sí? Porque recuerden, la terminación de la voz media y de la voz pasiva son las mismas terminaciones. La única diferencia la marca la sintaxis por un lado y el contexto de la oración por otro, ¿sí? Por eso yo digo, Aquiles es herido de flecha, ¿sí? Si no, si yo no entiendo el contexto, tengo que, por ahí pongo, se hiere, pero sería medio raro, ¿no? Que el tipo se tire una flecha a sí mismo, no sé, a menos que tenga una ballesta acá en la mano y ¡pah! ¿Viste? Sería medio extraño, ¿no? O sea que ahí un poco tenemos la sintaxis, la misma sintaxis, la presencia del complemento agente y este, y la terminación que bueno, el mismo significado, el contexto de la frase, quiero decir. No la terminación, porque la terminación es ambigua. Bueno, entonces dice, Toxehuetai y es herido entonces por Paris y Apolo. Recuerden que la colaboración del dios era importante, ¿por qué? Porque en ese sentido, Paris era un guerrero muy débil. De hecho, era un guerrero que justamente no tenía valía de serlo, ¿sí? Era un guerrero que él había armado todo el desastre, pero después medio como que no se quería hacer cargo, ¿no? Y eso ustedes lo pueden ver tranquilamente en el canto 6 de la Ilíada, si quieren. Por eso era importante la colaboración del dios, porque sin el dios posiblemente París no le hubiera acertado. Y Apolo, recuerden que era un dios que estaba del lado de los troyanos, ¿sí? Apolo era protector de los troyanos. Que incluso recordarán que fue el propio Apolo el que despojó de la armadura a Patroclo, ¿sí? Así que, bueno, ahí tienen algunos elementos como para ir relacionando, ¿no? Esto con lo que pasa antes. En ese sentido, la mitología griega tiene mucho de cíclico, ¿sí? Hay muchas cosas, muchos tópicos, muchos temas, muchos episodios que son repetidos, que parecen incluso calcados de otros episodios anteriores, ¿sí? Eso es un poco porque también responde a cierta concepción del tiempo, cíclica, ¿sí? Y responde también a que a veces, digamos, lo que interesaba era contar una historia y no importaba tanto quién era en todo caso al que le pasaban cosas, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos, que entonces Aquiles persigue a los troyanos junto a las puertas Eseas y es herido por Paris y Apolo, y ahí dice eis to sfirón. ¿Y esto qué significa? Eis to sfirón.
¿Qué puede llegar a ser? En el tobillo. Exactamente, ¿sí? Entonces acá tenemos otro circunstancial, porque tenemos la preposición eis y el acusativo, tos firón. Esto lo marcamos como otro circunstancial. ¿Sí? ¿Se va entendiendo cómo es el asunto? ¿Mm? Bueno, entonces acá ya, ahí ya tengo la muerte de Aquiles, ¿sí? En esta oración sencillita, ahí tienen cómo murió Aquiles. ¿Mm? Seguimos un poco más. Y la clase que viene, que sería la última, vamos a continuar con el análisis y con la traducción. La siguiente frase dice, Gignetai de mage peritu necru. Esta oración es cortita, pero puede tener algún elemento extraño, sobre todo el verbo, que es este gignetai. El verbo gignomai, si quieren, vamos a buscar el diccionario, con esto ya les adelanté que es un verbo deponente, es un verbo que solamente tiene voz media, ¿sí? Gignomai, ¿sí? Si uno busca en el diccionario, va a haber varios significados. Nacer, venir, sobrevenir, llegar, suceder, acaer, acontecer. Después dice resultar, salir, llegar a ser, hacerse, volverse, tornarse, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente es eso. Gignomai es, para ponerlo en pocas palabras, Gignomai es, digamos así, suele expresar un cambio de estado de una situación, ¿sí? O en todo caso, el surgimiento de algo nuevo, el surgimiento de una nueva situación. En ese sentido, si uno lo quiere traducir, es o bien nacer, ¿sí? Gignomai sobre todo expresa el nacer, pero también expresa el acontecer, el pasar, ¿sí? Y también el volverse, el devenir, si quieren, ¿eh? Para los filósofos sobre todo, que tanto gustan de esa palabra, el devenir, ¿eh? Es eso, Gignomai es el devenir, el nacimiento, el suceso, ¿sí? O sea que si uno, por ejemplo, tuviera que decirlo, por ejemplo, en inglés, sería to born, to happen y to become, ¿sí? Esos serían los tres significados de Gignomai. En este caso vamos a ver qué significa, porque el significado va a depender de lo que tenga yo ahí en la oración, ¿sí? Y dice, Gignetai de mage peritune cru. Mage está en nominativo, entonces este va a ser el sujeto. Entonces, dependiendo del significado del sujeto, va a llevar, digamos, una traducción para el verbo gignomai. Imagen, concretamente, si uno lo busca, es lucha, combate. Si imagen es eso, es lucha o combate. Así que podemos decir que en este caso gignomai tal vez deba traducirse como acontecer. No serviría, me parece, nacer, porque nacer nace una persona, un animal, pero no un combate. A menos que sea, por ejemplo, por supuesto, un sentido metafórico, ¿sí? Pero no es el sentido que se quiere dar acá, por lo menos. Recuerden que estamos ante un texto totalmente prosaico, ¿sí? Hasta, yo les diría, hasta soso en términos de metáfora y demás. O sea, porque simplemente es el te lo resumo de la mitología, ¿sí? Así que podemos traducir algo así como tiene lugar, ¿sí? O acaece, podemos traducirlo así, ¿sí? Tiene lugar o acaece un combate, mage. Y después nos queda, bueno, la partícula, por supuesto, así que ahí podemos poner y tiene lugar un combate, y después aparece peritu necru. No sé si alguno
pudo traducir este Peritu Necru, pero básicamente los que tal vez Acerca, sí. ¿Perdón? Acerca, acerca Exact- de. exactamente, muy bien. Peri es eso, es acerca de, alrededor de también. ¿M? De hecho, el significado de acerca de deriva de ese significado que es alrededor de. ¿Eh? Así que podríamos poner incluso, podríamos traducirlo por en torno a, ¿sí? Como hacen de hecho muchos traductores de las obras homéricas, ¿no? Lucha en torno al cadáver, ¿no? Y queda aceptable, queda una traducción buena, ¿sí? Entonces tiene lugar una lucha en torno al cadáver, ¿sí? Peritu necru. Necru viene de necros, ¿sí? El cadáver. También se le llama así en un sentido general al muerto. Jonecros es como el muerto, ¿sí? Acá, bueno, uno lo puede entender que se trata del cuerpo propiamente de Aquiles y por eso decimos cadáver. ¿No? Pero también necros puede significar muerto en un sentido más general, refiriéndose a la persona y no al cuerpo en sí mismo, ¿sí? Así que peritu necru, como tiene una preposición y esta preposición le sigue un genitivo, es todo un sintagma solo que es un circunstancial. ¿Mm? Tiene lugar entonces un combate en torno al cadáver. ¿Mm? Y acá aparece otro nombre que puede llegar a complicar, que es Ayas. Paloma había dicho antes, surge como traducción de Gignomai. También, es muy buena esa traducción también, Paloma. Sí, sí, sí. También puede servir surge, ¿no? Surge un combate en torno al cadáver. A mí por lo menos me suena muy bien. Así que sí. De nada. Así que bueno, ahí tenemos entonces la siguiente oración que ya comienza con algo difícil, que es ayas. Ayas es un nominativo, ¿sí? Aunque uno vea la terminación en as, que uno tal vez la pueda relacionar con otros casos de declinación, no. Ayas es un nombre de tercera declinación. ¿No? No hace falta que sepamos ahora el genitivo ni eso, porque no viene al caso. Si yo simplemente se los comento. Y es el nombre Ajax, ¿sí? Es el nombre del guerrero Ajax, también llamado Allante. ¿No? Ajax o Allante es lo mismo. Por ahí, digamos, si uno quiere ponerse más estricto, la traducción directa del griego sería Allante, porque en definitiva es, digamos, si uno sigue la declinación de Ayas, el genitivo es Ayantos, por eso se llama Allante. Pero la traducción Ajax con X, esa es la traducción del nombre a partir del nombre latino, que era Ajax con J, ¿sí? Y que es el nombre que después tomó, por ejemplo, el famoso club de Holanda, ¿sí? El Ajax de Holanda, ¿sí? Eh, así que bueno, este Ajax entonces se lo puede traducir como Ajax o como Allante, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi tesis de doctorado uso Ajax. No me preocupé, digamos, de decir Allante, porque es griego, ya se ponía fanático, no, Ajax está bien. La gente lo conoce como Ajax, bueno, entonces Ajax, ya está. Aparte, bueno, en cierto sentido también Ajax es una mejor traducción porque es una traducción que se hace a partir del latín, que en definitiva el español viene del latín, bueno, este, pero bueno, eso depende de cada uno, pero con ese criterio también podríamos traducir a Poseidón por Neptuno o a Zeus por Júpiter, y es lo que ha pasado en muchas traducciones, y yo la verdad en esos casos ahí sí prefiero los nombres griegos, prefiero que pongan Zeus y no Júpiter. ¿Eh? O Poseidón y no Neptuno.
Primero que me gusta más y segundo porque responde a la tradición griega. Ahí, por ejemplo, con los nombres de los dioses sí se nota un poco más que la traducción latina o griega dice mucho sobre la tradición a la que pertenece. No en el caso de Ajax, porque dentro de todo fue un guerrero importante, pero siempre estuvo a la sombra de otros guerreros más poderosos como Aquiles u Odiseo. ¿Mm? Así que bueno. De cualquier manera, yo soy Team Ajax, o sea, acabo de decir que Odiseo es más poderoso, pero es más poderoso en un sentido, no en el sentido físico, ¿sí? Odiseo era más ladino, más mañero. Yo en eso soy, por eso soy fanboy de Ajax, ¿sí? Este, así que bueno, vamos a ver entonces el texto. Dice, Aias. Esta frase también es un poco larga, pero podemos hacerla hasta acá, hasta la coma, porque ya después sigue otra frase con una partícula, entonces podemos hacerlo hasta acá. ¿Sí? Dice, voy a correr un poquito más así se ve bien todo. Ahí está. Esta parte. Dice, Aias glaucon anairei tajopla epitasnaus comisein. ¿Sí? Aias glaucon anairei. Fíjese que acá esta terminación, que tiene ya el circunflejo, es la de un verbo contracto. ¿Mm? ¿Cómo me doy cuenta? Porque tiene el circunflejo. ¿Mm? Entonces dice, aias glaucon anairei tajopla epitas naus comisein. Vamos a ver qué pasa con cada uno. Pero vamos a encontrar, ya por lo menos tenemos el verbo que es anairei, que este es el verbo contracto. Vamos a buscarlo en el diccionario a ver qué dice. Y ya, bueno, después de esto hacemos una oración más y los libero, ¿sí? Pero vamos a terminar con esto. Voy a ir un poquito más rápido por ahí para llegar y no cansarlos tanto a ustedes. Anaireo dice, ¿sí? Tiene varios significados. Dice, levantar, retirar, quitar del medio, hacer desaparecer, destruir, matar, anular, abolir, destituir, dar, bueno, etcétera. Pero no sé si ustedes se acuerdan que Glauco era un enemigo, era un troyano, ¿sí? Que recordarán el famoso episodio del Canto 6 en el que intercambia armas con Diomedes. Glauco era un enemigo. Entonces acá lo que pasa con Ajax y Glauco es que Ajax mata a Glauco, lo quita del medio en el sentido de lo destruye, ¿sí? Así que es así como tenemos que traducir este verbo. Ajax mata a Glauco, o si quieren, Ajax destruye a Glauco, es lo mismo, o no, bueno, depende de cómo se vea. Glaucon es el objeto directo, ¿sí? Ajax es el sujeto. Fíjense que acá tenemos un caso típico de voz activa, ¿sí? Ajax es el sujeto y es el que ejerce la acción. ¿Eh? Y si yo, por ejemplo, vamos a pensar este ejercicio, si yo quiero pasar, por ejemplo, esta frase, Ajax mata a Glauco, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero decirlo al revés, vamos a pensarlo primero en castellano, ¿no? Ajax mata a Glauco. ¿Cómo yo lo puedo decir en voz pasiva? A ver. ¿Se entendió la pregunta así? Nosotros acá tenemos un sujeto que ejerce una acción, el verbo, que es la acción justamente que realiza el sujeto, y el objeto que es el que sufre la acción. ¿Sí? El objeto Sería, directo, sí, sería Glauco es destruido por Ajax. exactamente, muy bien. Y ahora, perfecto. Y ahora, ¿cómo sería esto en griego? Ahora viene esta era la parte complicada. Bueno,
¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Tengo que, el objeto directo lo tengo que pasar como el sujeto. O sea, que sería, tiene que estar como este es un objeto y está en acusativo, tengo que pasarlo al nominativo, ¿verdad? Como bien dijo Paloma, Glauco es destruido por Ajax, ¿no? Entonces, Glauco es el sujeto, es el que sufre la acción. Yo tengo que poner Glauco. Ahora, si yo quiero decir es destruido, tengo que conjugar este verbo en la voz pasiva. ¿Cómo se hace? Bueno, Glaucus es un sujeto en singular, entonces tengo que ponerlo en tercera del singular, lo cual va a ser anai. Lo vamos a hacer sin encontrar para no complicarnos la vida, vamos a hacer anairetai. Esto sería Glaucus destruido. Y si yo quiero poner por Ajax, bueno, ahí ustedes tienen que saber tercera declinación, pero lo que sí pueden ya saber es que usan la preposición hipo más el genitivo. Y el genitivo de Ayas es un genitivo de tercera que es ayantos. ¿Sí? Esto, la frase Ajax destruye a Glauco, también se la podía decir de esta manera. Glauco es destruido por Ajax. Y esta es la manera griega de escribirlo. ¿Sí? Y ahí fíjense que tienen esa diferenciación entre la voz activa, en la cual el sujeto hace la acción, ¿sí? Y la voz pasiva, en la cual el sujeto, el nominativo, recibe la acción. O sea, lo que quiero decir es que, en definitiva, la diferencia no está en el caso de declinación, sino en la semántica, en el significado. En si el sujeto hace la acción, y ahí sería voz activa, o la recibe, sería ahí una voz pasiva. Esa es la diferencia. En cambio, la voz media, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hubiera puesto así nomás, sin el agente, Glaucos anairetai, ahí uno podría haber interpretado, ¿sí? Como que Glaucos se destruye, ¿sí? Se destruye a sí mismo. Pero como tengo el agente, ahí me doy cuenta que no, que es una voz pasiva. ¿Sí? Glauco es destruido por Ajax. ¿Sí? Incluso pueden hacer lo mismo, pueden hacer este ejercicio de pasar la de voz, lo pueden hacer con esta parte. ¿Sí? Joagileus diokeitus troicus. Aquiles persigue a los troyanos. Yo también podría haber dicho, los troyanos son perseguidos por Aquiles. ¿Y cómo lo digo esto? Hoi, troikoi, el objeto de la voz activa pasa a ser el sujeto de la pasiva. ¿Sí? El objeto de la activa pasa a ser el sujeto de la pasiva. El verbo que está en voz activa pasa a la voz pasiva, entonces va a ser dioketai. ¿Sí? Los troyanos son perseguidos, perdón, sería diokontai, porque será plural, porque los troyanos son muchos. Aquiles era uno solo, pero los troyanos son muchos. Los troyanos son perseguidos, y ahí tengo que poner por Aquiles. Esto es hipo más genitivo. Hipo, tú, y el genitivo de Agileus, ustedes no lo conocen, pero es Agileos, que va a aparecer más abajo. Esto es como para que vean, ¿sí? Cómo yo los verbos transitivos con acusativo, ¿sí? Yo los puedo pasar, los puedo cambiar de voz y en ese caso van a invertir los roles. ¿Sí? El objeto va a pasar a ser sujeto, y es decir, el objeto de la activa es el sujeto de la pasiva, y el sujeto de la pasiva es el complemento agente, perdón, el sujeto de la activa es el complemento agente de la pasiva. ¿Sí? Bueno. Entonces dice, Ayas Glaucon anairei. Ajax mata a Glauco. Y todo lo que sigue a continuación dice, Tajopla epitasnaus comisein. ¿Sí? Fíjense qué es lo que tenemos acá, qué es lo que nos llama la atención. ¿Sí? Porque
ya esta oración ya tiene su sujeto, Aias, y tiene su objeto, Glaucon. Entonces, uno podría preguntarse por qué Tajopla está acá, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, no es objeto directo de este verbo, no es, y sujeto tampoco. Lo que ocurre es que acá tenemos este comisein, que es el infinitivo. Tenemos un infinitivo, y recuerden que los infinitivos pueden tener, mejor dicho, otros acompañantes dentro de la oración, ¿sí? Que son sus acompañantes propios. Y en este caso, concretamente, Tajopla es uno de ellos, pero vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo se da esto. Porque fíjense que dice, Ajax, Glaucon, Anarei. O sea, ahí tenemos claramente que Ajax mata a Glauco, ¿sí? Y después tenemos toda esta construcción que es la misma, ¿sí? Porque Tajopla y Epitasnau son acompañantes de este infinitivo que es comisein. Vamos a buscar qué es este verbo. Ya lo me parece que ya lo hemos visto en alguna ocasión, pero siempre pasa que nos olvidamos. Así que vamos a ver de qué se trata este verbo. Comiso, dice. Cuidar, educar, alimentar, introducir, llevar al lugar seguro, recoger, salvar, conducir, transportar. Evidentemente, cuidar y educar no, porque no tenemos un contexto que nos diga nada de eso, porque si uno busca, por ejemplo, lo que pasa con Tajopla, Hoplon es el arma, ¿sí? Tohoplon es el arma, y Tas Naus son las naves. Y Naus aprovecho para decir que es otra palabra de esta tercera declinación. Si uno la quiere buscar en el diccionario, está así tal cual, Naus. Así que no hay que preocuparse. Pero Tajopla es un acusativo plural de una palabra que, bueno, es un neutro de segunda declinación, que ya hemos visto. Y entonces acá comisein, que es un infinitivo, recuerda que el infinitivo podría tener tres funciones: infinitivo sujeto, infinitivo objeto directo o infinitivo de finalidad, infinitivo circunstancial de finalidad. Como ya tenemos el verbo anairei, ya tiene su sujeto y su objeto, este infinitivo no es otra cosa que un infinitivo circunstancial de finalidad. ¿Y cómo lo traduzco? ¿Sí? Si yo dice acá, comisein tajopla, o sea, las armas, epitas naus, esto va a ser a las naves, naus es nave, las naves, los barcos, ¿sí? O sea, las armas a las naves, evidentemente, comillo, debería traducirse algo así por llevar al lugar seguro, recoger, salvar, ¿sí? Conducir, transportar, llevar, ¿sí? Alguno de esos verbos puede servir, ¿sí? Pero cuidar y educar, evidentemente no. Y alimentar tampoco. En todo caso, por ahí introducir, ¿sí? Pero me parece que acá tal vez la traducción mejor sería, puede ser o llevar al lugar seguro o salvar. ¿Cómo ponemos en el análisis los infinitivos? Bueno, en este caso yo lo que haría sería, por ejemplo, marcar toda la construcción, ¿sí? Como diciendo, bueno, estos son los... no, mejor, más bien sería así, marcamos el infinitivo nomás, ahí está, sí. Le ponemos circunstancial, ¿sí? Y en todo caso, si quieren, agreguen infinitivo para que ustedes no se pierdan. Y en todo caso, después, tajopla lo van a marcar así como objeto directo, y yo siempre les digo que pueden hacer una flechita o pueden hacer alguna aclaración acá, al margen. Objeto directo del infinitivo. Pero siempre depende del rol que cumpla el infinitivo. Si el infinitivo va a ser sujeto, se lo marca como sujeto. Si aparece como un objeto, se lo marca como tal. Y como en este caso aparece como circunstancial, lo marqué como circunstancial. Circunstancial, siempre circunstancial de finalidad, porque el infinitivo siempre cumple esa función. Cuando hace de circunstancial,
siempre cumple la función de finalidad. Siempre se debe traducir para tal cosa. Entonces, en este caso, lo que sucede es que Ajax mata a Glauco para, y ahí traduzco el matiz que tiene el infinitivo de circunstancial de finalidad, ¿sí? Para salvar, o para, mejor dicho, llevar al lugar seguro, me parece que ahí queda mejor la traducción, o directamente para llevar, más fácil, porque ya después tenemos Epitas Naus, que ya es el lugar que está marcando dónde van a ir las armas, ¿no? Entonces podemos traducir así: Ajax mata a Glauco para llevar Tajopla, es decir, las armas, Epitas Naus, a las naves. ¿Sí? Y acá tenemos otro circunstancial. O sea que acá lo que tenemos es, la construcción general de la frase sería el sujeto, el verbo, el objeto directo del verbo, el infinitivo, el infinitivo circunstancial de finalidad, y dentro de ese infinitivo tenés el objeto directo, o sea, este tajopla es objeto directo de comisein, ¿sí? ¿Se entiende? Porque es llevar las armas. No es que Ajax mata las armas, ¿sí? Ajax mata a Glauco, ¿sí? Las armas es el objeto directo de comisein. Y Epitas Naus es también el circunstancial de comisein. O sea, hay un circunstancial adentro de otro, si querés. ¿Por qué? Porque vos no está, o sea, porque Ajax mata a Glauco, pero no lo hace en las naves. Porque se supone que los estaban combatiendo en las puertas de la ciudad. En las naves estaban del otro lado, ¿sí? Entonces lo que pasa es que Ajax mata a Glauco para llevar las armas a las naves. Esa es la traducción. Uf, bueno, vamos a ver si llegamos a una más. No sé, son -10. Si no, la dejamos para la clase que viene mejor, ¿no? ¿Sí? Me parece, porque ya son -10 y tal vez ya estemos todos medio cansados. Mejor, me parece que sí. Me parece que va a ser eh, mejor dejarlo para el miércoles, sí, eso. Pero bueno, fíjense todo lo que sacamos en 3 renglones, ¿sí? Hicimos un breve análisis del contexto, un breve análisis de la geografía, de Troya y demás, y sacamos además la voz pasiva, que hasta ahora no la habíamos visto, ¿sí? En esos 3 renglones teníamos un montón de cosas para analizar. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer así, lo dejamos por hoy. ¿Mm? Yo voy a dejar de compartir la pantalla y, y bueno, nos veremos entonces el miércoles, que ya sería nuestra última clase. Profe, ¿va a dejar algún material sobre voz pasiva y demás Sí, en estos lo voy a días? hacer junto con los infinitivos y demás. Sí, Joya. así que bueno. Bueno, Profe, eso es, sí, yo le quería hacer una consulta sobre la corrección del recuperatorio. sí. Si podemos acordar algún horario en que te quede bien. Bueno, sí, mira, yo había pensado, bueno, mañana, por ejemplo, estoy de consulta, ¿sí? Tengo Bueno. de 2 a 5 de la tarde. Voy a estar a las 2 con un muchacho, Sergio, y así que si querés te puedes conectar, si querés te puedes conectar en el mismo momento, si no tenés problemas, si no, puedes hacerlo a las 2:30, ¿eh? Dale, yo a las 3 tenemos un parcial de historia de la Feria Antigua. Pero sí, Ah, ok. a las 2 me conecto, si no. Bueno, dale, hacemos así, a las 2 te conectamos y nos vemos ahí. Yo después te voy a pasar el link de la reunión. Dale, dale. ¿Eh? Bueno, Buenísimo, y gracias. el que quiera también contactarse por lo mismo, me escribe un mail y yo le mando el link a la reunión de mañana. ¿Eh? Buenísimo, gracias, profe. Nos vemos.
De nada, nos vemos. Adiós, profe. Airete, Erroste, que estén bien. Chau, Oye, chau. profe. Nos vemos. Profe. Nos vemos.